Bueno, chicos, buenos días. De nuevo, voy a cerrar un poquito. Pausa. Ya cerraré, no te molesta. O sea, no hace mucho calor. Gracias. ¿Me ayudas con esos dos? Que no se nos filtre ahí, tal vez. ¿Esos dos más? Sí, sin mucha molestia. Sí, mató bastante el ruido, qué dicho. Bueno, genial. Bueno, chicos, de nuevo, buenos días. Espero que estén bastante bien. Muchas gracias por estar el día de hoy por acá. Bueno, hoy vamos a iniciar el tema de arreglos en Python. Vamos a ver qué son, vamos a ver un poco de las generalidades y como siempre, ¿verdad? Vamos a hacer ejemplos para que nos quede más claro todavía. Bueno, entonces a nivel introductorio, en muchas aplicaciones de ingeniería es de suma importancia realizar múltiples operaciones o muchas operaciones a la vez sobre grandes conjuntos de datos numéricos de una manera eficiente. Algunos ejemplos de problemas que requieren manipular secuencias de números son la predicción del clima, construcción de edificios, el análisis de indicadores financieros, entre muchísimos y muchísimos y muchísimos otros, ¿verdad? Podríamos sentarnos aquí todo un buen rato a citar ejemplos de las diferentes ramas de estudio de cada uno de ustedes. Bueno, a nivel general, por decirlo así, o sea, no es la única manera que Python lo puede manejar. De hecho, tal vez digamos es poco eficiente, pero la estructura de datos que sirve para almacenar estas grandes secuencias de números, generalmente flotantes o enteros, son los arreglos, o también llamados arrays o vectores o listas también. ¿Okay? Los arreglos tienen varias características. Los elementos van a tener un orden y se pueden acceder mediante su posición. O sea, los elementos se mantienen ordenados. Y antes de adelantarme a esta, quiero mostrarles por acá, o más bien ilustrar un poco cómo se vería o cómo estaríamos viendo qué es un arreglo. Hacemos para acá para que el mouse me quede aquí mejor. Okay. Vamos a subir aquí un poquito. Ok. A nivel, vamos a ver por acá. A nivel general recordamos, por ejemplo, si tenemos esta ¿ok? Si tenemos esta variable, ¿ok? Llamémosle mi variable, mi var, ¿ok? Esta variable como tal es solo un elemento, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Asignamos un identificador a una variable y esa variable tiene un tipo de dato, tiene una dirección de memoria, tiene un ID, es el nombre que nosotros le damos a la variable, y también tiene un valor. En este caso es una variable tipo entero, tiene un tipo de dato, y esta variable es una variable tipo entero que tiene en este momento un 23. ¿Ok? Los arreglos, veámoslos como variables. ¿Ok? Pensémoslos como variables, pero no variables que pueden almacenar solo un valor, sino variables que pueden almacenar varios valores a la vez. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos ilustrar un arreglo de una manera muy práctica y sencilla de esta manera. Bueno, ¿ok? Este sería nuestro arreglo. Esta es una representación gráfica de cómo sería el arreglo. No es precisamente cómo se almacena el arreglo en memoria. Ya les he explicado que en memoria no hay almacenamiento, digamos, secuencial. Bueno, sí lo hay, pero de otra manera. No es que todo está pegadito uno del lado del otro, sino que eventualmente los datos se accesan de manera aleatoria. De ahí, pues, el significado de RAM, es Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Pues todo está separado en partes. Donde hay un campito, ahí se mete, ¿okay? La información. Pero bueno, a nivel general es más sencillo manejar nosotros la concepción del arreglo de esta manera. Nos va a ayudar a comprender mejor. Ok, entonces aquí tenemos un arreglo.
pongámosle, qué sé yo, pongámosle algunos números, más pongámosle aquí unos números aleatorios, también por acá. Ok, tenemos unos numerillos aleatorios aquí entre 1 y 50. Okay. Ok, entonces aquí tenemos nuestro arreglo de números, en este caso un arreglo de valores enteros. Un segundo acá. Ahí está. Ok, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejemos 10. Eliminemos a este amigo que está por acá. Asignémosle un nombre a estos. Un nombre a este arreglo. Pongámosle mi arreglo. ¿Ok? Entonces, esta variable, como tal, ya no es una variable entera. O sea, este mi arreglo no es una variable de tipo entero, sino es una lista o un arreglo como tal. ¿Ok? Python permite manejarlo de manera directa. Entonces, en este caso, tenemos asociado a un único identificador 10 elementos en este ejemplo. Pueden ser 5, puede ser 1, hasta puede ser 0. Pero tenemos más de un elemento ligado a un único nombre de variable o un único identificador. ¿Ok? Como vemos por acá, cada uno de estos elementos que tenemos aquí es el valor que tiene el arreglo en dicha posición. ¿Ok? Y eso es muy importante. Cuando hablamos de posición, hablamos de cada uno de los elementos del arreglo. ¿Y cómo lo hacemos o cómo hacemos referencia a ellos? Bueno, para eso existe un concepto que se llama índice. ¿Ok? Está, por así decirlo, intrínseco, o sea, es parte del arreglo como tal. ¿Ok? Los índices en los arreglos lo que van a hacer es enumerar o ayudarnos a llegar de manera directa a los espacios que tiene mi arreglo. ¿Ok? Entonces por acá tenemos, los índices empiezan en los arreglos a partir del índice 0, siendo el índice 0 el primero del arreglo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a poner aquí los índices en otro color y con. En este caso, si nosotros hacemos referencia, el número 22 está en la posición 0 de mi arreglo. ¿De cuál arreglo? De este que se llama mi arreglo. El número 43 está en la posición 1, el número 29 en la posición 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última posición del arreglo, que sería la posición 9, donde está el 41. Como vimos, este arreglo tiene 10 elementos, ¿verdad? Los contamos acá, de aquí a acá. Y sus arreglos van del 0 al tamaño del arreglo menos 1, porque estamos empezando a contar en 0. ¿Se acuerdan un poco al principio del semestre que les dije que para nosotros el empezar a contar desde 0 es importante, ¿verdad? Aquí toma todavía más valor el empezar a contar desde 0 porque el índice como tal 0 es el primer elemento o será el primer elemento de mi arreglo. ¿Ok? Bueno, partes importantes que tiene mi arreglo. ¿Se acuerdan? Bueno, todos los arreglos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una función? La función len. Por ejemplo, en este ejemplo particular, el tamaño de mi arreglo es igual a 10. ¿Ok? Aunque los índices vayan del 0 al 9, el tamaño de mi arreglo es igual a 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son 10 elementos lo que tenemos en este momento por acá. Otra cosa importante, antes de entrar, lógicamente, a ver a los conceptos fundamentales. Para acceder a cada elemento del arreglo, o a un elemento del arreglo, lo accedemos de manera directa por su índice. Por ejemplo, este será
la posición 4 de mi arreglo. ¿Okay? Esta será la posición 4 de mi arreglo. Buenas pasan, buenos días. ¿Ok? ¿Cómo accedemos a las posiciones de un arreglo? Mediante paréntesis cuadrado. ¿Ok? Nosotros para acceder a cada elemento del arreglo, pues lo hacemos a través de su posición. Si accedemos a todo el nombre del arreglo o referenciamos todo el nombre del arreglo, estamos referenciando todo el arreglo como tal. ¿Ok? Y ese tiene de 0 a n elementos, como ya vimos. Por ejemplo, esta otra posición será la posición 7 del arreglo. ¿Okay? Será la posición número 7 de mi arreglo. ¿Okay? Esta posición tiene en ese momento un 47. Esta posición tiene en ese momento un 31. Cuando accedemos o accesamos a una posición directamente del arreglo, o directa del arreglo, es como si estuviésemos trabajando una variable. Aquí es como si tuviésemos 10 variables, en este ejemplo particular, ligadas al nombre mi arreglo. ¿Ok? Bueno, es como si tuviésemos 10 variables. ¿Ok? ¿Y cómo acceso a cada una? ¿Cómo accedo a cada una? Mediante su índice. Esta sería la primera posición del arreglo y le tocaría accederlo mediante la posición C. ¿Ok? Los paréntesis cuadrados son los que me permiten, o los que indican que voy a acceder a una posición específica del arreglo. Por eso es que no puedo usar paréntesis cuadrados en expresiones algebraicas ni otras, ¿verdad? Ni expresiones lógicas ni demás. Por eso siempre usamos solo paréntesis redondos y no los cuadrados porque están destinados en la sintaxis de Python a otras cosas. Ok. Cosas importantes como vimos por acá. Muchos elementos ligados a un único identificador o un único nombre. El tamaño del arreglo me va a decir cuántos elementos tiene el arreglo. Por ejemplo, len, la función así, len, y como parámetro del arreglo como tal, me va a indicar o nos va a indicar cuántos elementos tiene dicho arreglo, y el acceso a los datos almacenados en cada posición se hace a través de su índice, el cual empieza a contar a partir del 0 y el último elemento será, o el último índice será el que tiene etiquetado el tamaño del arreglo menos 1. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso son 10, el último elemento será el índice 9. No confundamos los índices con el contenido, ¿verdad? El índice es para hacer referencia. El contenido ya es lo que pues tiene en ese momento el arreglo, ¿verdad? No, para que no se confunda ni nada por el estilo. Ok. ¿Alguna pregunta de esta parte conceptual? Es importantísimo que nos quede claro. De hecho, podemos ver los arreglos de manera horizontal o los podemos ver de manera vertical. Eso ya es a gusto del consumidor, por decirlo así. ¿Okay? De igual manera, vamos a manejar los conceptos. Recordemos que esta es una representación gráfica, no es cómo se almacena la información, pero esto nos va a ayudar bastante a comprender la parte del orden, ¿verdad? Los arreglos. Y eventualmente, cómo los manejamos de una manera secuencial. Miren, me quedé ahora sí sin mouse. Denme un segundito. Se guardaba esto. ¿Eh? No, esta la tapa totalmente. No. Es que este es por, ¿cómo se llama? Por USB tipo C se carga, pero eso no tiene batería, pero aquí tenemos otro. Bien preparados. Aquí no, por mouse no nos quedamos. Ahora tampoco tenía pila este. Aquí nos andamos en miseria. Vean que todo. ¿Perdón? ¿Qué son los chunches? Streamtech, la tienda. De Streamtech. ¿Qué ando de? Es un chiste, bro, ganó un tiriquero ahí. Ah, sí. Ahí, típico ahí del informático. No, es que ando cable de, ¿cómo se llama? HDMI, ando cable de red, ando en joystick, nunca sabes.
¿Cuál es el play? ¿Media de clase? No, tampoco así. Ando no, Play no, pues está la comp, en este caso. Y más ando ahí un poco de chuncheros. Ahí sí, de hecho. Ok, es que antes como trabajaba en oficina, digamos, yo tenía todo en oficina. ¿Para qué? Solo les daba la compu a veces y la dejaba en la oficina, pero ahora como trabajo desde casa y a veces en ocasiones tengo que salir a la oficina para visitar, digamos, rápidamente o cosas así, ya no tengo un lugar para poner las cosas y en la casa también todo tirado, entonces hay unas cosas todo guardadas ahí de uso rápido. Ok, bueno, entonces, como les dije, es una representación gráfica de la manera en que manejamos los arreglos y es importante pues dominarla de cierta manera para a la hora de sentarnos a hacer ejemplos, a programarlos, pues los podamos comprender mejor. Así, en este caso, igual los índices es el mismo arreglo, es una representación simplemente. Los índices van del 0 al 9. ¿Ok? Y en este caso, pues, el tamaño es 10 exactamente igual. Ok. Entonces, claros, como la parte conceptual. Ok, entonces continuamos por acá. Como les decía, los elementos o los arreglos, mejor dicho, tienen algunas características. Los elementos tienen un orden, como ya vimos, y se pueden acceder a través de su índice. El orden es precisamente el dado por el índice, desde la posición 0 hasta la posición tamaño menos 1. Los elementos se pueden recorrer usando ciclos, principalmente el ciclo for. ¿Verdad? Esto nos da un claro indicio de que podríamos perfectamente recorrer el arreglo de una manera ordenada y secuencial utilizando los índices como referencia, ¿verdad? Y por ejemplo, utilizando la variable iteradora como indicador del índice en cada posición. Pero ya lo vamos a ver, no nos adelantemos a eso. Los arreglos también tienen algunas restricciones. Y estas restricciones las vamos a ver como, entre comillas, digamos, porque no precisamente aplican o sea, se pueden hacer, mas no debemos hacerlo para no generar desorden. ¿Ok? Ya les explico. Todos los elementos del arreglo deben tener un mismo tipo. ¿Ok? Esto es a noción de orden. ¿Por qué? Como vemos por acá, todos los elementos que tenemos aquí en el arreglo son números. Aquí no hay ningún momento un valor flotante ahí metido, ni tampoco estamos metiendo por acá un valor texto. ¿Ok? Esto no lo hagamos, esto no se permite, por decirlo así. O sea, en Python no les va a dar error, Python lo permite, pero yo no. Así que yo soy el que mando en este caso. ¿Para qué? Para que no hagamos mezcla de datos. O sea, ya sabemos que si este identificador, este nombre de arreglo, va a tener un arreglo de solo un tipo de dato, no va a andar ahí mezclado con diferentes tipos, ¿verdad? Cuando los manejamos nosotros. El tamaño de los arreglos es fijo. Sí es fijo en un determinado tiempo. O sea, en un determinado espacio y tiempo es fijo. Pero no quiere decir que un arreglo se crea con un tamaño y así va a terminar su ejecución. Más bien, esa no es la norma. En los arreglos se pueden, o sea, les podemos poner más datos, quitar datos, o sea, ingresar campos, quitar campos. Entonces, su tamaño, si bien es variable, va a ser fijo en un determinado momento, ¿verdad? Un determinado eh, captura en el tiempo. ¿Ok? Se emplean principalmente para almacenar datos numéricos. ¿Ok? Como vimos, o sea, nos sirve súper bien para almacenar colecciones de datos numéricos. Pero no quiere decir que no lo podamos usar para almacenar otros tipos de datos, por ejemplo, caracteres, por ejemplo, palabras o strings, otros tipos de datos compuestos, etc. ¿Ok? Como dice por acá, los arreglos son los equivalentes en programación de las matrices, en el caso de arreglos de dos dimensiones, y los vectores, en el caso de los arreglos de una dimensión, de la matemática. Precisamente la gran motivación para utilizar esas estructuras a nivel de Python es
todo el sustento que tenemos de algoritmos, de leyes, de teoría detrás de ellos que nos permite o nos puede ayudar a resolver problemas o a plantear algoritmos, ¿verdad? Bueno, hablemos esta lección específicamente de los llamados arreglos de una dimensión o también vectores o simplemente arrays, ¿ok? La declaración básica de un arreglo en Python lo hacemos mediante esta línea, ¿ok? Declaramos una variable que va a ser de tipo arreglo, tipo lista, y la igualamos a paréntesis cuadrados. Esto nos va a generar un arreglo vacío, ¿ok? O un arreglo que tiene 0 elementos, o sea, tiene tamaño 0. ¿Okay? Por ejemplo, con esta línea, como dice por acá, se declara un arreglo llamado mi arreglo y se le asigna un arreglo vacío o un arreglo limpio. O sea, tiene tamaño 0. ¿Ok? No solo así se declaran arreglos. No solo así, sino... no solo así, pero es la forma más común de hacerlo. Porque la idea es crearlos de manera dinámica de alguna manera. Pero también se puede declarar un arreglo con datos. O sea, con cualquier tipo de datos, números, flotantes, caracteres, string o números o datos compuestos, con un tamaño predefinido. Por ejemplo, esta línea de código nos va a generar un arreglo de tamaño 10 lleno con elementos o con números que van precisamente del 1 al 10. ¿Ok? Entonces, esta línea de código, como dice por acá, declara una variable llamada mi arreglo y le asigna valores del 1 al 10. Ven que los valores de la lista o los valores del arreglo son separados con comas. ¿Okay? Cada uno por acá. Entonces tenemos en la posición 0 un 1, en la posición 1 tenemos un 2, en la posición 2 tenemos un 3 y así hasta llegar a la posición 9 en la cual tenemos un 10, sumando en total 10 elementos. ¿Ok? Vámonos aquí un segundo. ¿Ok? Vamos a generar por acá. Ahí ven bien. Ok. Entonces vamos a hacer parte de la declaración básica. Vamos por acá. Mi arreglo, pongámosle en este caso 1 para usar varios. ¿Ok? Esta línea me va a generar un arreglo vacío. ¿Ok? Un arreglo que no tiene nada. O sea, está listo ahí para usarse, por así decirlo. O sea, para meter información y demás, que vamos a ver después cómo se hace. Si nosotros, por ejemplo, le obtenemos o tratamos de obtener por acá el tamaño del arreglo, voy a aprovechar esto para hacer una pequeña aclaración. Los prints, como tal, no son sinónimos de returns, no son sinónimos de otra cosa. O sea, los prints, las impresiones en pantalla, tratemos de limitarlas al máximo. Yo las uso aquí muchísimo porque les estoy enseñando a ustedes, ¿cómo se llama? ¿Qué hace el código fuente? ¿Verdad? Pero no es el equivalente a llegar, por ejemplo, a hacer una función, un def y no sé qué, y hacer un print. Y dice, profe, es que aquí está retornando información con un print. O sea, no y no. Quítese en esa idea de la cabeza. Los prints no son útiles, digamos, si no es específicamente para algo que queramos que un usuario vea en pantalla. No es que todo lo tenemos que estar imprimiendo. Yo aquí, en los ejemplos, les hago muchos prints de cosas y todo para que ustedes vean y vean, oh, mira, sí, ¿qué está pasando? Y vayan viendo. Pero en sus algoritmos prácticamente no son necesarios, a no ser de, pues, se especifique, que muestre en pantalla tal cosa. Bueno, ahí sí se usan print, ¿verdad? Pero no son equivalentes a returns, no son equivalentes a nada. Las funciones por lo general no hacen prints, sino es que se especifica de una manera explícita y demás, ¿ok? Para que quede claro. Yo los uso mucho acá porque yo soy yo, no mentira, porque quiero enseñarles qué va pasando en cada momento de la ejecución, ¿no? Para que vayan viendo de manera secuencial.
pero no porque, no porque sea necesario. Permítame un segundito nada más. Listo. Ok. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, pues, ir imprimiendo cada uno de, o sea, para ir viendo cómo se va comportando el arreglo. Ok, en este caso, vamos a imprimir por acá. Vamos a ir haciendo algunas cosillas interesantes. Vamos a ir imprimiendo el tamaño del arreglo. Ok, aquí. Aquí vamos a poner el tamaño de mi arreglo. Ok. Ok, ¿verdad? Y pongamos por acá, para ir usando este, y pongámosle aquí contenido del arreglo, algo así como contenido. Ok, y acá vamos a poner contenido del arreglo, no, tamaño, pongámosle arreglo de una vez. Y acá, opa, desde que estamos tan bien con ese coso. Se me fue ahí la matrámbula. El de Río no quiere que quede clase. No, no, no. Ay, sí, lo vas a comprar. Vamos a esperar que nos vuelva a llegar aquí la impresión. Algo va a arrancar. Alzar vuelo. Ya se va como viendo, ¿verdad? Algo. Digo yo. Dice usted. Mientras. Vamos a ver. A veces este control no sirve. Ahora ya está tirando algo. Vamos a ver. Dios mío, qué adversidad. Ahí está. Vamos de nuevo. Aquí, bueno, vamos a imprimir de momento solo el tamaño del arreglo, nada más, para irlo viendo aquí. Entonces, en este ejemplo particular, ¿ven? Tenemos un arreglo de tamaño 0. ¿Ok? Un arreglo vacío. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ahora el caso de un arreglo lleno. ¿Ok? En el caso de un arreglo lleno, lo que vamos a hacer por acá, pongámosle este que sea mi arreglo 2, para usarlo para otras cosas ahora. Vamos a meterle valores ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los valores que están dentro del arreglo no tienen que estar ordenados, ni ser de cierto, ¿cómo se llama? Tener cierta secuencia ni nada por el estilo. O sea, aquí quedó así para efectos prácticos. Ok, en este caso, como vemos por acá, este arreglo en particular va a tener tamaño 10. ¿Lo ven? Ok. Aquí si metemos un elemento más, digamos, metamos aquí el 0. Ok, entonces, tamaño 11. Y así podemos también quitar elementos, si fuese el caso. Por ejemplo, acá
Quitamos este. Y queda tamaño 9. Okay. Bueno, ahí podemos jugar con los tamaños de los arreglos. Estas declaraciones de arreglos ya llenos no son muy utilizadas, ¿okay? Sino más como para ejemplos, cosas así, o para hacer una pequeña muestra de datos así directos o de datos constantes, ¿okay? Pero no es muy utilizado, pero igual nos sirve de ejemplo. Ok, continuando por acá. Así también podemos declarar otros tipos de datos, que no solo sean datos numéricos. Por ejemplo, en este caso, generamos un arreglo de flotantes. ¿Ven? Tiene un total de 4 elementos, 23.12, 0.34 y así 4 números. Un arreglo de strings, un arreglo de cadenas de texto. En este caso tiene 1, 2, 3 cadenas de texto. O sea, el tamaño del arreglo es 3. Este otro ejemplo, mi arreglo C tiene 1, 2, 3, 4, 5. En este caso son 5 elementos de tipo carácter. ¿Ok? Bueno, igual como vemos podemos hacer arreglos de cualquier tipo de datos. Mientras no hagamos una mezcla ahí de tipos, todo bien. O sea, si son strings, todos los elementos que sean strings. Si son flotantes, todos los elementos que sean flotantes. Así, para no andar haciendo mezcolanzas medio extrañas. Ok. Recorrido de arreglos. Como ya me imagino que dijeron, eso se puede recorrer con un ciclo. Pues sí. La manera más común y sencilla de recorrer, o sea, acceder a los elementos de un arreglo para leerlos o para insertar información, es a través de un ciclo. Los más usados el más usado es el ciclo for. ¿Por qué? Porque permite iterar sobre un elemento previamente, o sobre una progresión previamente conocida, por ejemplo, una progresión numérica. En este caso, utilizaríamos el iterador i, iterando sobre una progresión que va a ir, o que iría desde 0 hasta el tamaño de mi arreglo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la i vaya tomando los valores de cada uno de los índices del mismo. ¿Ok? También se pueden usar ciclos while, pero es más directo, es más sencillo utilizar ciclos for. ¿Ok? Veámoslo por acá. Vamos a tomar y vamos a recorrer el contenido de este arreglo en particular, de este que está por acá. Vamos a sacar algo como recorrido. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. Vamos a usar un ciclo for y vamos a quedar aquí. ¿Okay? Va a ir en un rango. El rango lo vamos a definir que vaya desde 0 y vamos a decir por acá que vaya hasta el tamaño del arreglo. Vamos a recorrer el 2, porque el 1 no tiene nada. ¿Ok? ¿Por qué así? Bueno, ¿cuánto me va a dar el tamaño de mi arreglo? Como vimos, el tamaño de mi arreglo me va a dar lo que tiene. 9, la última, en este caso me daría 10. Si yo hago un ciclo que va de 0 a 10, ¿qué valores va a tomar i? Va a tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque recordamos que en el ciclo for va 1 menos o sea, llega hasta 1 menos del valor que yo especifique acá como límite superior de la progresión numérica. ¿Verdad? Ok. Entonces, por acá vamos a hacer simplemente, también, como yo soy yo, voy a hacer un printcito aquí. Ok. Y vamos a imprimir, vamos a mostrar en pantalla que tiene mi arreglo en la posición y en este caso. Ok. Algo bastante sencillo. Vamos a ver acá. Aquí está. Ay, mi arreglo 2. ¿Ok? Como vemos acá, tiene los valores que van del 1 al 10. Más podemos poner otros valores para no hacerlo así. Que vean que son más algo así como 11, 22, 33, 44, 55, 66. Uy, me sale el número de la bestia.
77, 88, otra vez 99 y en este caso 100. ¿Ok? Los hacemos de manera secuencial. Pongamos por aquí, voy a ponerle aquí un pequeño adorno. ¿Sí, señor? El 0 del ciclo for Ujú. representa la posición, o sea, la posición del arreglo, no el número 0 como tal. El 0 son los valores que va a ir, este 0 va a ir tomando, o sea, va a ser el primer valor que va a tomar I. ¿Y por qué no imprime 0 en la pantalla? ¿Por qué no imprime 0? ¿Y dónde está el 0 acá? O sea, no confundan el índice con el contenido de la regla. O sea, en este momento, el 11 es el valor que está en la posición 0, como vemos acá. Yo le pregunté que si el 0 representaba la posición. Sí, correcto. Es que no entendí la pregunta. El 0 representa la posición. Entendí que por qué presentaba el I. Pero sí, el 0 es la posición como tal. Bueno, en este caso sería I, que empezaría con valores de 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1. ¿Ok? Oye, ¿por qué imprimió el 100? Digamos, entonces sería, digamos, porque no es hasta uno menos que el Me le pregunté eso. ¿Por qué imprimió el 100? digamos. Se supone que imprime uno menos y hasta donde llega el ciclo. Ajá, y los índices de dónde van. Este arreglo es de tamaño 10. Los índices van de enumerados de qué número a qué número. Porque cuenta el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la posición 9 es la última. De hecho, siempre la posición última de cada arreglo va a ser su tamaño menos 1. O sea, la posición que está en el tamaño menos 1. Tiene tamaño 10. Entonces su último valor, su último índice va a ser el 9. Por eso es que lo hace así. Okay. Buenas preguntas, de hecho, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí algo que llega como posición. Ok. Vamos a verlo aquí para que nos quede un poco más claro. Para que vean que en la posición 0 tiene un 11, en la posición 1 tiene un 22 y así hasta la posición 9. ¿Qué pasa si yo intento o si intentamos acceder a una posición de un arreglo que no existe? O sea, salirme del índice. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que aquí ustedes dirán, bueno, profe, pero si el arreglo es 10, ¿por qué no pone aquí directamente 10? Y le va a funcionar. Y todo bien. Pero ¿qué pasa si yo llego y elimino un elemento? Ya el arreglo no tiene tamaño 10, tiene tamaño 9. Entonces voy a tratar, si corre, pues voy a tratar de acceder a la posición 9 que no existe. Si yo hago eso, me va a dar una bonita excepción de tipo index error. Entonces es importante cuando manejamos arreglos tener claro hasta dónde llega el tamaño del mismo. ¿Ok? Y no es que lo tenemos que saber el número exacto, sino es que tenemos que jugar con valores, o sea, tenemos que jugar con comandos y demás que me permite interactuar con el arreglo de una manera, digamos, dinámica. Por ejemplo, montar los ciclos no con valores constantes, sino con tamaños del arreglo. Porque aquí, si yo quito o meto elementos, el tamaño va a variar siempre. O sea, me va a generar el tamaño en tiempo real, por decirlo así, y me va a tomar el shot del momento en donde está en qué momento estamos y el tamaño del arreglo. Si tiene 3, será 3. Si tiene 10, será 10. Si tiene 20, serán 20. Pero no me va a permitir que me caiga, que se caiga. ¿Ok? También podemos acceder elementos del arreglo de manera directa. O sea, no es que siempre tiene que ser de manera de ciclos, como lo vimos en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros decimos, bueno, vamos a hacerlo a través de un print. Podemos imprimir lo que tiene mi arreglo. No me diga que ahora hay que salir. Mi arreglo 2 en la posición, qué sé yo, 7. No creo que no es en este edificio, ¿verdad? Me parece.
si fuera no pasa nada. Ok, soy responsable. Solo se quema el edificio. Entonces, como vemos por acá, podemos accederlos también directo. Posición 7, ¿qué tiene la posición 7? 88. Y aquí igual, si yo me voy directo, digo, pues ese tiene tamaño 10, tome la posición 10. Entonces el sistema dice, tome, se cayó por necio. Porque por no usar los índices como se corresponden. ¿Ok? Claro, que si yo aquí meto otro valor, ahí sí, ¿verdad? Ya hay un valor ligado a ese índice. Pero son otros 100 pesos, ¿verdad? Ok, salud. Por acá. También podemos acceder a un arreglo para meter la información a la posición de un arreglo. Por ejemplo, vamos a decir que mi arreglo 2 en la posición 7 ya no va a tener 88, sino va a tener, qué sé yo, pongámosle que tiene, vamos aquí tenemos un import de la función de la librería matemáticas y pongamos acá, elevemos al cubo ese, o al cuadrado ese valor. Elevemos al cuadrado lo que tiene mi arreglo en esa posición. Ven que lo usamos como si fuese una variable. Posición 7, elevemos a la 3, a la 2, no es un número tan alto. Ok. Ay, siempre se me olvida poner aquí este. Ay, claro, no quitamos este. Ahí está, solo errores de esto. ¿Ven? Entonces, en este caso estamos tomando el valor del arreglo y le estamos cayendo encima con lo que tiene el arreglo en esa posición elevado a la 2. Porque es que lo ven como flotante y no como entero. Bueno, porque el mat.pow devuelve un flotante siempre, ¿sí? Si lo quisiésemos como entero, entonces le ponemos el doble asterisco para elevar. ¿Ok? Bueno, otras partes importantes también es que el arreglo lo podemos recorrer no solo en orden ascendente, ¿verdad? Sino que también perfectamente lo podríamos recorrer en otro orden, ¿verdad? ¿Qué es esto? En otro orden. Por ejemplo, podríamos hacerlo de manera descendente, empezando, en este caso, en el tamaño del arreglo, menos 1, ¿verdad? Porque en este caso, el tamaño del arreglo me va a volver 10, y no existe la posición 10. Tamaño del arreglo menos 1, ocupamos que este llegue hasta el 0. Si nosotros colocamos el 0 acá, va a llegar hasta 1 más que el 0, porque vamos a hacerlo en detrimento. Entonces, tendríamos que meter acá el menos 1 para que llegue hasta la posición 0. Y en vez de ir en ascenso, que vaya en descenso. El puro menos 1. Entonces, como vamos por acá. Ven, bueno, eso se quedó ahí como medio chancho. Entonces, vamos acá. Ok. Ahora sí. Aquí lo estamos recorriendo de manera ascendente y aquí de manera descendente. Claro, lo que está en la posición 9 sigue estando en la posición 9. No es que estoy dándole vuelta a los índices. Simplemente es el recorrido. ¿Ok? Para que les quede un poco más claro también. ¿Qué pasa acá si yo digo que empiece del tamaño del arreglo? O sea, serán 10. Y no existe esa posición. Por eso es que le decimos así para que arranque entre 9. ¿Qué pasa si colocamos un 0 acá? Para que llegue al 0. No me imprimiría, ¿ven? Me dejaría por fuera la posición 0. Por eso es que decimos que no hasta 0, sino hasta menos 1, para que tome el 0. Y el menos 1 acá indica que va en detrimento. Aquí no lo colocamos porque aquí en este no lo colocamos porque va por default de 1 en 1, pero aquí sí habría que ponerlo para que vaya. ¿Qué le resta menos 1 a mi arreglo? Aquí arriba, no, a mi arreglo no, al tamaño. Porque recuerde que cuando uno maneja rangos para iteraciones, va a incluir siempre el primer valor.
sea, la I va a empezar a tomar valores entre este, o sea, incluido, hasta uno menos que este. Entonces, el tamaño del arreglo en este caso, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? ¿Existe el índice 10 en el arreglo, en este? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pues llega hasta el 9. O sea, tienen tamaño 10 y los índices van del 9, del 0 al 9 para que sean 10 en total. Entonces, si yo trato de referenciar la posición I, que empezando en 10, ¿qué va a pasar? Aquí va a ser una referencia, por acá, aquí va a ser una referencia a una posición que no existe. O sea, la posición 10 debería ser la posición 9, ¿verdad? Entonces, para que empiece en la posición 9, le digo que sea el tamaño menos 1. ¿Te queda claro? Sí. Ok, bueno. Ok, vamos a hacer entonces otro ejemplillo por acá. Vamos a aprovechar un poco la parte del recorrido del arreglo y lo vamos a modificar. Vamos a hacer un poquito esto que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a agarrar y vamos a modificar cada una de las posiciones del arreglo. Vamos a decir que ok. Ok, vamos a irnos a cada una de las posiciones del arreglo y las vamos a sobreescribir. Vamos a irnos aquí por posición y vamos a reescribir cada uno de los elementos del arreglo con su respectivo valor elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso lo hacemos aquí. Un toquecito para subirle un poco más, para que se vea mejor. Ahí no se ve nada. Ahí está. ¿Ok? Vean lo que hacemos en este caso es recorrer el arreglo y en vez de extraer datos, vamos a sobreescribir la información de cada una de las posiciones. En este caso tenemos que a cada posición vamos a insertarle lo que tiene el arreglo en esa posición elevado al cuadrado mediante la función mat.pow y lo vamos a imprimir de una vez para que vean cómo queda el arreglo. ¿Ven? Así va quedando mi arreglo de una vez. Entonces si yo llego aquí afuera, ¿verdad? Para que ven, crean, si yo llego aquí afuera, yo podría perfectamente imprimir el arreglo. Vamos a ver acá. Ok, y les voy a enseñar aquí un tipsillo. Nosotros podemos, o se puede, eventualmente, Python lo permite, imprimir el arreglo directamente. O sea, no hacerlo con un ciclo para hacer la impresión y todo, sino que imprimirlo, pero es solo una parte visual, para ver qué tiene en ese momento. ¿Ok? O sea, meterlo directamente en el print como si fuese una variable. Entonces vamos a checarlo acá. Vamos a ver está bien. ¿Ok? ¿Ven? El mismo arreglo que ya modifiqué de tamaño 10 y en este caso el contenido del arreglo. ¿Ven? Lo imprime exactamente como si fuese exactamente como su declaración, por decirlo así, los paréntesis cuadrados, cada uno de los elementos separados por comas. ¿Ven? Una manera también como de saber si estamos haciendo algo, vamos a imprimir el arreglo ahí de rápido. O sea, lo rápido lo podemos hacer directo también. Ajá. Y ahí en esa misma línea 25, ¿qué es lo que hace el len? De tomar el tamaño del arreglo. Y si ya lo va a imprimir como tal, ¿qué sentido tiene? Ah, no, esto es simplemente informativo. Ah, ya. O sea, se lo estoy informando, nada más que el arreglo tiene un tamaño tanto y el arreglo es tanto. Entonces, si se quita todo eso, quita tamaño, quita el len y solo deja arreglo y mi arreglo 2 imprime igual. O sea, usted puede hacer esto, ¿sí? Ok. ¿Ve? Entonces,
Eso es simplemente informativo. Vamos a seguir usando esta línea ahorita, más adelante. Ok. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Van entendiendo un poco la parte de la teoría de arreglos? Ok. Sencillo, realmente es bastante sencillo. Es un poquito de orden, nada más lo que tenemos que tener. Ok. Bueno, como vemos por acá, aquí tenemos el ejemplo del recorrido. Lo único es que en este ejemplo estamos asignándole a una variable la longitud del arreglo, o sea, el tamaño del arreglo, y luego utilizamos la longitud en lugar de colocar este dato. Nosotros en el ejemplo colocamos el comando de una vez aquí para ahorrarnos una variable, pero es exactamente igual. ¿Ok? Como les expliqué al principio, siempre es más sencillo realizar un esquema gráfico para ilustrar cómo se vería el arreglo. ¿Ok? Recordemos que los índices van numerados, ¿verdad? Ya les expliqué, del 0 al tamaño del arreglo menos 1. Y cada uno de los elementos del arreglo se accede a través del nombre del arreglo y su respectivo índice entre paréntesis cuadrados. ¿Okay? Eso lo que va a hacer es llegar y tomar directamente el valor que tiene el arreglo, ¿verdad? Y ya sea mostrarlo o hacer lo que sea. O sea, ya ahí nos posicionamos exactamente en el valor del arreglo en dicho índice. Ok. Ese es un ejemplo que acabamos de hacer para asignar datos a un elemento. En este caso, el mismo ejemplo. En el ejemplo anterior se recorre el arreglo y se asigna a cada elemento el resultado al elevar el cuadrado. Con el operador asterisco, mentira, con el mat.pow. Tengo que corregir eso. Y el valor del iterador. Ok. Otro ejemplo por acá. Arreglos de strings. Como vemos en este caso, tenemos nuestro arreglo de número de valores de texto. Por aquí, lunes 08 octubre de 2018. Entonces, por acá, este arreglo va a tener un tamaño de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, la longitud del arreglo va a ser 5. El ciclo va a ir de 0 a 4, imprimiendo cada uno de los valores. Pero esto es simplemente como para que vean que no solo se puede utilizar un arreglo o arreglos de tipo de datos numéricos, ya sean flotantes o enteros, sino que también podemos utilizar arreglos de tipos de datos, en este caso strings. Veamos por acá. Cambiamos la fecha, hoy es martes 07, ¿verdad? Hoy es 07, hoy es martes, caramba, tenía que pagar la casa, dice. Martes 07 de junio de 2022. ¿Ok? Entonces, ven, en este caso estaríamos accediendo a cada uno de los elementos de este arreglo. Y si aquí metemos más información, pongámosle, voy a quitarle esto. Ay, chica. Entonces los comandos básicos se les hace un colocho. Okay. Yo aquí puedo poner otro más. Okay. Ahora tenemos. Igual, no se va a caer. ¿Por qué? Porque estamos utilizando de referencia el tamaño. Aquí no lo metimos, aquí no lo estoy metiendo como parte del rango, porque estoy asignando una variable, pero el resultado es exactamente igual, ¿verdad? Y podría ahorrarme esta línea de código y meter directamente el len aquí y quedaría bien. Okay. Bueno, igual con cualquier tipo de dato podríamos manejar los arreglos como les dije. Ok, vamos a ver, siguiendo por acá. Okay, vamos a ver, vamos a retomar aquel amigo que debemos olvidado. ¿Se acuerdan? Mi arreglo 1, que estaba ahí tan solo, triste y abandonado, sin nadie. Vamos a volverlo a
Aunque ya lo declaramos, lo voy a volver a declarar por aquí para que nos quede más claro. Claro, declarar, claro, claro. Ok. Vamos a ver un poco algunas funciones de arreglos. Bueno, ese arreglo de tamaño 0, ¿qué? ¿Cómo hacemos para meter la información? Bueno, hay un par de comandos bastante interesantes que son el append y el insert. ¿Ok? Vamos a ver el append. Para añadir un elemento a un arreglo se utiliza el método función append. ¿Ok? Veamos este caso. Estamos declarando una variable o una lista vacía y aquí decimos a mi lista, punto, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando estamos manejando, digamos, instancias, por así decirlo, o variables de ciertos tipos de datos, yo puedo o podemos acceder a los elementos o a las funciones que tienen predefinidas esos tipos de datos mediante un punto. ¿Ok? Como por decirlo así, todos los tipos de datos tienen asociados a ellos mismos una serie de funciones que se pueden utilizar. ¿Ok? En este caso, las listas tienen una serie de funciones que pueden o que se ponen a disposición del programador para trabajar con ellas mismas. ¿Okay? Para accederlas se utiliza el nombre de la variable que yo asigné, o el nombre que le asigné a la lista en este caso, o a la variable si fuese otro tipo de dato, y con el punto accedemos a esa biblioteca de cosas que tiene ese tipo de dato para utilizar. ¿Ok? Ya vamos a verlo un poquito. Entonces vamos, el comando append se accede a través de un punto, ¿verdad? El nombre de la variable, punto y el comando. Entonces en este caso el append me va a permitir ingresar información o ingresar datos dentro del arreglo. O sea, siempre se van a ingresar al final. O sea, él va y lo va a ir llenando siempre al final. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita tiene 0, entonces este lo metería de primero, este lo metería después del 23. Y aquí adentro, como parámetro del comando, va a ir el valor que quiero ingresar. Ya sea un número, ya sea ya sea un valor un tipo de dato primitivo, ya sea un número constante o eventualmente otra variable, otras listas, referencias a objetos, cualquier cosa lo que se puede meter en listas. ¿Ok? O sea, las listas pueden ser de cualquier cosa. Primero aquí. Entonces, digamos, uno puede pedirle a la persona que ingrese cierto, o sea, X valor. Y meterlo en una lista. Y después como que haga algo. Sí, sí, claro. Se puede hacer perfectamente. Ya ustedes pueden ir haciendo cualquier cosa que se les vaya ocurriendo. Les voy a preguntar que si el número lo ingresaba quien lo está programando o lo ingresaba el usuario. No, o sea, este es un ejemplo metido de manera directa, pero se puede meter como sea. Pero cuando usted pone eso digamos, en el código, Ujú. ¿se imprime en pantalla o hay que poner un print? No, eso no se imprime en pantalla nada, eso simplemente mete el 23, el número 23 como tal, el entero 23 a la lista. Entonces ahí habría que... Si usted quiere verlo, hace un print. Si usted quiere ver, no. Bueno, aquí adentro usted puede meter cualquier cosa. Es más, hasta usted podría meter un input ahí para que se ingrese un número. Okay. O sea, si usted quiere, ¿verdad? Ingresa el usuario, digamos. Sí, exactamente, meterlo en un bucle y que se vaya haciendo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo ahorita de una función para meter valores a un arreglo de manera aleatoria, por así decirlo, números aleatorios, pero, qué sé yo, creamos un arreglo de tamaño 15 y metemos 15 elementos, ¿no? Para que vean. Y, digamos, ahí usted podría como poner un while y que el while diga cuando el número de elementos llegue a 15, entonces se cierre. Cuando el contador, sí, exacto, lo puede ir haciendo. While length del chunche sea menor o igual que 15, pues ya cuando llega al 15 ahí se detiene. Sí. Ya usted puede imaginarse cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que usted, que le permita. Esto es muy flexible, al final de cuentas. Cualquier comando se puede flexibilizar, digamos, se puede unir con otros para hacer algoritmos, ¿verdad? Ok.
Bueno, en este caso en particular, ahora el arreglo va a dejar de tener 0 elementos y va a pasar a tener 2 elementos. ¿Ok? Bueno, veámoslo por aquí un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver el primer comando. El primer comando, como les digo, es el append. Lo voy a hacer línea por línea. ¿Tá? Lo voy a hacer línea por línea. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar en este mi arreglo 1, que si bien ven, tiene 0 y no tiene nada. Punto. Y vean, tal vez no se ve muy bien ahí, pero mediante el punto accedo o puedo tener acceso a los comandos o a los valores o a las funciones, mejor dicho, que tiene dicho tipo de dato para interactuar con el mismo. En este caso voy a usar el append. Y acá metemos el valor. Voy a meter, como en el ejemplo, metamos un 23, uno a la vez, eso es lo único que hay que hacer. ¿Okay? Metemos aquí un 23, metamos aquí un 45 y aquí metamos un 67. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que tiene mi arreglo. Ya deja de tener 0 elementos como vimos anteriormente para pasar a tener para 3 elementos. Claro, vamos a imprimirlo acá y aquí. Esto es para que quede fuera lo que hemos hecho. Un poquito fuera. No lo pone entre comillas, las 3 comillas, porque le queda Sí, sí, tiene buena idea. Punto para Griffin. No, este es de Hufflepuff. Lo metimos en la casa. Aquí vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí brincó el mat porque no lo he usado, pero después. Veámoslo aquí. Ven, primero tenía 0, ¿verdad? Tamaño 0. No tenía nada. Ahora pasó a tener tamaño 3 y el arreglo pasó a tener el 23, el 45 y el 67. Ven, el append los mete siempre al final. ¿Sí, señor? Uh-huh. Sí, 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 sí. Podríamos hacerlo aquí como 67 más 2. 69. Eso me serviría con las variables entonces. Sí, claro, se puede meter una variable acá. ¿Qué sé yo? Y ahí está. De hecho, cualquier cosa se puede meter dentro de una lista, ¿verdad? Bueno, siempre que vayan cumpliendo los mismos tipos de datos. ¿Ok? Y no puede hacer lo del input, para ver cómo quedaría. Poner ahí input y que el usuario meta el valor y que después lo imprime. A ver cómo quedaría. Ujú. Calidad. Excelente. Ok. Realmente podemos meter literalmente cualquier cosa, ¿verdad? Dentro de nuestro arreglo. Voy a meter aquí un par de valores más. Vamos acá el 89. Ok, ahora ya no va a tener 3, sino va a tener... Ay, no, mentira, ahí. Falta este. Estamos acá 44.
23, 44, 69 y 89. Ok. Bueno, este es uno de los más usados para meter información, pues la va metiendo de manera ordenada. También podemos meter información, digamos, profe, pero siempre se mete información al final. Pues con el append sí, pero hay un comando que se llama insert, vamos a trabajarlo sobre este mismo, que me permite insertar información dentro del arreglo, pero en una posición específica. Vamos por acá, mi arreglo 1.insert, y él me permite especificarle en cuál índice quiero meter la información. Por ejemplo, en este caso, ya sabemos que mi arreglo, después de todo esto, para efectos prácticos voy a quitar este toquecito. Vamos a dejar así. Ya sabemos que este tiene índices 0, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, yo quiero meter en el índice 2, ¿ok? Quiero meter, qué sé yo, vamos a meter acá el valor 17. ¿Ok? Y vamos a ver cómo va a quedar nuestro arreglo después de hacer esta modificación. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Aquí el arreglo se creó vacío. Aquí le metimos 4 valores. Aquí le metimos otro valor, pero no con el append, sino con el insert. Con el insert puedo tomar y decir en la posición 2, o sea, en el índice 2, ingreso en 17. Y todo lo que está después de él, corre un espacio más. Ya el arreglo se va a convertir en un arreglo con un elemento más, como vemos aquí. Este es el índice 0, 1, 2. Ahora en el índice 2 va a haber un 17 y todos los demás se corrieron un espacio para asignar 5. ¿Ven? ¿Sí? Pues, digamos, pues si era índice, no sé, 6, Se cae. tiraría de error. Vamos a ver. Sabemos que ahí no hay índice 6. Vamos a tratar de insertar en un índice 6. ¡Ay, mira! ¡Qué vacilón! Si el índice es mayor, lo van a insertar al final. Esa nunca lo había hecho en la vida. Es que si quería decir, se ponían ceros, o me lo mandan y no se fija. Él va y no hace referencia a ese índice, sino que dice, bueno, lo quieren en un índice ahí que no existe, entonces lo metemos de último. Muy buena esa. Yo no la conocía así, nunca la había hecho. Pero bueno, ya sabemos que lo mete de último si se pasa del índice. ¿Ok? Entonces aquí podemos eventualmente meter, qué sé yo, estamos ahí en el... Con negativos sí se caería, ¿verdad? Con valor negativo, no. Bueno, en la posición -1. No, pero todavía no se lo voy a explicar. Voy a dejarlo así todavía. De hecho, vamos a ver cómo se los pongo aquí. Uy. De hecho, cuando manejamos arreglos, yo puedo referenciar la posición -1, aquí no, puedo referenciar la posición -1, la -2, y así hasta llegar a la -10 en este caso. ¿Ok? Y referenciaría estos mismos elementos, pero mejor trabajemos con índices positivos, no manejemos índices negativos. De hecho, lo permite Python, manejar índices negativos. Por ejemplo, ya que me lo preguntó, bueno, vamos a ver. Veamos por acá. Voy a hacer el insert acá de la posición 0. Y vamos a ver, estamos acá un 6. ¿Okay? Veamos cómo queda el arreglo después de esos dos inserts. Primero en la posición 2 metió 17 y luego en la posición 0 metió un 6. Entonces quedó 6, 23, 45, 17 y más.
Ok. Lo que usted dice es algo como esto. Lo voy a hacer a nivel de un print, como para que vean. Lo único es que hay que ser más precavido cuando se manejan índices negativos. Vamos a ver. Mi arreglo 1, que es el que estamos manejando. Posición menos 1. ¿Ven? 89. Él va a irlos contando para atrás, por decirlo así. Ajá, como al revés. Exactamente. Y en este ejemplo en particular, este sería la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Por qué no me gusta a mí? Porque perdemos el sentido de contar a partir del 0. Porque aquí estaríamos contando a partir del menos tamaño del arreglo hasta menos 1. Entonces ahí se hace un enredo, pero o sea, sí se puede. Claro, si aquí yo ya me salgo, me va a dar un index error, creo yo. Es por eso es que también hay que tener bastante cuidado. Okay, él maneja los índices negativos y los positivos a partir del 0, digamos. Pero quédense con los índices positivos, es más sencillo, pero eventualmente se puede manejar así. Ok. Ok, bueno, ya tenemos dos comandos para insertar datos. Vamos a ver un par de comandos para quitar información. Ok. Vamos a utilizar este mismo arreglo que tenemos ahí. Ok. Y le vamos a meter aquí un par de valores extra. Ok, vamos a meter por aquí, digamos que en la posición 5 en este caso, y aquí en la posición 3. Y metamos lo que tiene la variable var, que la habíamos inicializado en 23. Ok, entonces veamos cómo queda nuestro arreglo después de esto, ¿verdad? Queda 6, 23, 4, 5, 23, 17, 6, 9, 23, 89. Ok, entonces vamos a ver un comando para remover. El comando .remove. Ok, el comando remove lo que hace, como dice por acá, mediante el método función remove es posible eliminar un elemento del arreglo igual al parámetro que se especifica. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hace este remove. Entonces decimos que mi arreglo posición, bueno, 1.remove. ¿Qué les parece si eliminamos el 23? Bueno, ¿qué es este? ¿Verdad? De acá. ¿Qué piensan que haría eso? ¿Eliminaría los números, los elementos iguales a 23? ¿O qué haría? ¿Quién opina que se vuela todos los 23? ¿Quién opina que se vuela un valor igual a 23? Ustedes son neutros, Creo que no eliminaría binarios. el que esté en la posición 23. No, es un elemento que sea igual a 23. Es el elemento, o sea, ahí es el 23 como elemento, no índices, no estamos manejando índices aquí. ¿Ok? Los eliminaría todos entonces. Aquí tengo un valiente que dice que los elimina a todos. ¿Quién está con él? Usted dice uno. El primero que encuentre, ¿dice usted? ¿O el último? El primero, ok. ¿Quién va con aquel? Están los dos. ¿Quién iba con él? Usted va con él, se cambió de bando. Ajá, está por allá. Y está quedando sin adeptos. ¿Alguien más lo apoya a él? Y yo lo apoyo. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a hacer el punto remove. Este es nuestro arreglo. Vamos a ver qué queda. Eliminó el primero. Perdió.
Se arriesgó a todo y perdió, pero eso es lo que pasa. Como el casino. ¿Ok? El punto remove toma el valor que le está llegando como parámetro, lo busca y elimina el primero que encuentre. ¿Okay? El primer elemento que encuentre igual, lo elimina. Si hay más, pues diga, ahí quedaron, pero es el primero que encuentre. Y no hay una forma que los quite todos. O sea, como poner un all 23 o así, más así, que los quite todos los valores iguales. Eh, con un ciclo, sí. Puede ser con un ciclo. Y hasta que ya no haya que ciclo para. Ajá. Vamos, puede ser más o menos parecido. ¿Qué me iba a preguntar? No sé, hay una forma en la que, bueno, no estoy seguro, no me parece, en la que se puede eliminar como un elemento pero por índice. Sí. Que es mediante el... Bueno, ya vimos que hace el remove. Ok, y ya vamos a ver cómo los eliminamos todos. Está también el comando llamado pop. Ese es muy pop. ¿Ok? El comando pop me permite arreglo 1. Se llama mi arreglo, ¿verdad? Mi arreglo 1. Pop me permite eliminar un elemento, pero por su índice. Entonces, vamos a ver. Así me está quedando mi arreglo ahorita, ¿verdad? Vamos a ir a eliminar el índice 0, 1, 2 y 3. Pues vamos a eliminar el índice 3 y vamos a imprimir el arreglo. ¡Pac! ¿Ven? Con el comando pop puedo eliminar índices. Este sí recibe el índice. Este sí recibe el índice como tal. Me está quedando un arreglo de tamaño 6. ¿Qué pasa si yo llego acá y voy a tratar de hacer otro punto pop? ¿Ok? Y ahora, qué sé yo, trato de referenciar la posición 8 o el índice 8. Tan, tome, este sí se cae. Porque él va, busca la posición 8, como no existe, pataleó. ¿Ok? Entonces tenemos un elemento o un comando que me permite eliminar un elemento, el primero que se encuentre, por el valor, y otro comando que me permite eliminar un elemento, pero por por el índice como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo eliminarlos todos? Todos los elementos iguales, digamos, a 23. Antes de eso, veamos el comando llamado count. ¿Ok? Y aquí vamos a meter más valores 23 aquí. Vamos a ver. Un valorcillo más. ¿Ok? Ok, entonces, el comando count. Este me permite contar cuántos elementos hay en una lista iguales al valor que le mande como parámetro. Por ejemplo, vamos a imprimirlo así de un solo mamillazo. Entonces, por ejemplo, yo digo mi arreglo 1.count. Ok, entonces contemos cuántos hay, cuántos elementos iguales a 23 quedaron después de toda esa purga que hicimos. Nos quedan 3, ¿verdad? Aquí están 23, 23, 23, 3 valores iguales a 23 después de todo esto que hemos hecho, era que todo lo estamos haciendo de manera secuencial. Ahora sí, de ahí, eliminémoslos, todos. ¿Qué creen que hacemos? Podemos hacer un ciclo. Si count es mayor que 0. No. Que empiece en 0 y termine en mi arreglo. Siempre traten de hacer la manera más sencilla. O sea, piénselo de la manera más fácil. Voy.
Ajá. ¿Verdad que con eso utilizar un array? Sí, pero relax. Relax. Estamos teniendo las bases. ¿Ok? Veamos este ciclo. Va desde 0 hasta la cantidad de elementos que haya. Si hay 3, haría 0, 1, 2. ¿Verdad? Sería 3 veces. Y va a ser de todos los removes que haga, que sean necesarios. No tengo que hacer ningún if ni nada, si él sabe. Como él va buscando el primero, ¿ven? ¿Verdad? Es más, pueden hacer hasta un ciclo acá al tamaño total del archivo e ir haciendo punto remove, porque el remove, si no encuentra el valor, no hace nada y no se cae. No hay problema, pero es ineficiente. O sea, es mejor hacerlo por la cantidad de elementos que haya. ¿Okay? Bueno, y dirán, ¿qué pasa si ya no quiero más el arreglo? Si ya no quiero que el arreglo exista más. Hay un comando que se llama clear. Una pregunta, pero ¿eso elimina arreglo o elimina los datos del arreglo? Elimina los elementos del arreglo. O sea, agarra el elemento donde está el 23, lo corre, o sea, lo elimina y corre todos los demás. Ah, pero el clear. No, el clear vuela todo. Pero vuela todos los datos. Sí, Del arreglo. todos los datos de la... Bueno, lo que hace es liberar, sí, lo deja hacer. Vea. Y no podría seguir metiéndolo otra vez. Sí, claro. Ah, sí, el arreglo ahí sigue. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si después del clear intentamos imprimir el arreglo? Ya no quedó nada. Murió, se finí. ¿Okay? Claro, aquí el arreglo sigue. O sea, la variable yo no la he destruido. La variable sigue en memoria. O sea, o sea, yo le puedo meter información a la variable como tal. O sea, yo le puedo meter información a la lista. Lo que pasa es que en ese momento me eliminé todos los datos. Eliminé todos los elementos del mismo. Ok. ¿Qué tal hasta ahora? Todo caché. Ok. Bueno, vamos a hacer para finalizar, de darles un par de anuncios. Bueno, les recuerdo que el examen de reposición es en el aula 308, ¿cómo se llama? 308 el próximo mañana, no, pero no se vayan. Estoy diciendo que se vayan, ¿no? Es que ya los veo ahí como que no voy a hacer. Serían 308 de ingeniería de 11 a 1:50 mañana. ¿Ok? De este no hay reposición, ¿verdad? Pues no vamos a hacer un loop infinito. Ajá. Una pregunta, ¿usted ha dicho cuando hicimos el examen que le enviara el código del examen? Sí, pero eso es hasta después de mañana. Porque necesito que los... Después mañana me manda el enunciado. Sí, porque yo le hice unas modificaciones para que lo hicieran. Es completamente opcional. Sí. Eso lo sé hacer. Se va a hacer ahorita. Ok. Es que lo hice así para que las personas que van a hacer el examen de reposición también tengan la chance de hacer ese. Ok. Bueno, ya les doy los últimos detalles. Vamos a hacer acá una funcioncilla, la que les había comentado. Vamos a hacer una función que vamos a estar utilizando mucho. ¿Ok? Esta función, generar arreglo aleatorio, vamos a hacerla que me permita que reciba un valor n, donde n va a ser el número de elementos que va a tener mi arreglo. ¿Okay? Y va a ir creando, o va a crear un arreglo y lo va a retornar, o sea, en el return, lleno de números aleatorios, básicamente. Entonces, lo primero que ocupo acá es una variable para almacenar el arreglo. Vamos a hacer aquí un pequeño ciclo. Vamos a hacer lo que vaya desde 0 hasta n para que se ejecute la cantidad de veces que se está enviando. Y aquí vamos a hacer un append.
¿Y qué vamos a meter dentro del append? Vamos a, primero hay que importar la librería random. Ok, y aquí hacemos algo como random.randint y le vamos a poner por acá aleatorios entre 1, qué sé yo, y 100. Ok, y aquí ya cuando sale de ven, lo que estamos haciendo es una cantidad de appends igual al número n. O sea, si son 10, 10 appends con todos los valores, ahí en ordencito. Y lo que va a generarse es un número aleatorio. Y aquí lo último que hace nuestra función es retornar el arreglo lleno. ¿Ok? Bueno, en este caso, vamos a irnos por acá, hacer el ejemplillo. Vamos a decir que a n asignémosle, qué sé yo, 25 elementos. Entonces, digamos, hagamos acá, qué sé yo, una variable se llame arreglo retorno. Es igual a generar. Eso, mandémosle el valor de n. Ok. Y aquí hagamos este mismo hack que hemos hecho acá. Ok, tamaño, pero en este caso ya no es de mi arreglo 1, sino es de este arreglo de retorno. Y acá, aquí, ¿verdad? La función como tal crea el arreglo, va haciendo una cantidad de appends ahí, dependiendo del valor que llegue n, metiendo un valor aleatorio, ¿no? Y retorna el arreglo. Vamos a verlo por acá. ¿Ven? Aquí está. Tamaño 25, que fue el que habíamos especificado acá abajo. Y esos fueron los valores que me generó. 25, 63, 18, etc. Podemos enviarle, qué sé yo, por ejemplo, un 10. 10 valores. ¿Ok? Esto se vuelve más interesante si hacemos algún tipo de interacción con el usuario. ¿Se acuerdan que hicimos en las prácticas y demás, una funcioncilla para pedirle un número al usuario y que se lo valide de una vez? Esta función que hacía toda la marámbula esta de que no se cayera, hacer con un try. Esa función está ahí y la hicimos para la práctica del examen. ¿Ok? Entonces, la función solicitar número recibe un número como base, que va a ser digamos, pide un número mayor, estricto, que ese número que le enviamos como parámetro, y va a comprobar que no se caiga. ¿Ok? Es una función como de facto. Lo que podemos hacer para estos días es meter todo este montón de funcioncillas que hemos hecho en una librería. Entonces ustedes la importan en sus trabajos y ya no tienen que preocuparse de estarlas programando. Ajá. Entonces le iba a preguntar que por qué no hace un archivo en la carpeta del Dropbox con funciones, con puras funciones. Función para solicitar una función para calcular esto, la función para... O para nosotros, cada vez que trabajemos o hagamos prácticas, nada más ir y copiarle y estarle. Ah, es sobrado, ahí sí. También lo voy a hacer para que vean cómo los... Vamos a ver, solicitemos un número mayor que 10. Este va a ser la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces, así va por acá. Ingrese un número positivo. Recordemos que este código, si usted llega y mete las de andar, lo regaña así salvajemente, ¿verdad? Si mete valores, también... Ay, no, mentira, me equivoqué. Si mete texto, lo regaña, ¿verdad? Y ahora sí, metamos, qué sé yo, un arreglo de 15, hagamos acá. Y ahí está nuestro arreglo de 15. Ya quedó bastante interactivo el asunto. Ok. ¿Qué tal la parte de arreglo, chicos? Interesante. Qué grande quedó ¿no? Y tiene el resto de elementos. Ponle clear ahí en la consola. ¿Qué?
escriba. Ah, sí, sí, eso sí. Eso. Listo. Ok. Aparte de arreglos, ¿tenemos alguna duda? Ok. Puedes escribírselo ahí. ¿Cómo? Usted escribe ahí clear, le borra todo lo que tiene en la consola. Aquí. Sí, ahí mismo. Clear. Ah, muy bien. Buen hack.